Luis Gonzalo Morales fue secretario de Salud en Bogotá hace unos años, comenzó a trabajar este tema, a estructurar este tema de la remodelación del San Juan de Dios, que hoy está abortada, repito, por cuenta de la decisión del interventor, un interventor puesto por el gobierno Petro, que decidió declarar unilateralmente la terminación del contrato. Doctor Morales, buenos días. Muy buenos días, Néstor, a ti, a la mesa de trabajo y a los oyentes. Doctor Morales, usted cuando fue secretario de Salud, creo recordar, en la alcaldía de Enrique Peñalosa, ¿cierto? Sí, señor, entre 2016 y 2019. ¿Allí comenzó la reestructuración o la estructuración del proyecto del San Juan de Dios? Sí, señor. ¿Quién firmó el contrato con Copasa? Lo firmó Claudia López en el 2020. Lo estructura Peñalosa, lo sigue Claudia López. Sí, señor, así fue. Y esta decisión de hoy del presidente Petro, digo abortar, porque me estoy refiriendo a este tema de salud pública, de acabar, de declarar la terminación unilateral del contrato, en su concepto, ¿qué significa? ¿Usted cómo la ve? ¿Qué significa? Que el proyecto vuelve a comenzar de cero, porque lo que está proponiendo el presidente es volver a reconstruir una torre que se debió haber demolido, y eso significa entonces que es otro proyecto. Eso significa que hay que volver a estructurar técnica y financieramente el proyecto, que hay que volver al Consejo de la Ciudad, que hay que volver a pedirle un aval a la Nación para las vigencias futuras, y que pues eso no se hace en menos de 4 años. A ver, doctor Luis Gonzalo, ¿le parece si comenzamos por el principio? ¿Qué es el proyecto de remodelación que incluye la demolición de una torre en el San Juan de Dios? ¿Por qué quieren demoler esa torre que parece ser la obsesión, entre comillas, digo, del presidente Gustavo Petro? Sí, mire, este es un predio en el cual hay 25 edificaciones. De esas 25 edificaciones, el Ministerio de Cultura, a principios del año 2016, expidió lo que se llama el Plan de Manejo Especial para el San Juan de Dios, para esas 25 edificaciones. Y de esas 25 edificaciones, el Ministerio de Cultura y el Consejo Nacional de Patrimonio autorizaron que habían 3 de ellas que eran contextuales. Eso significa que se pueden demoler. Entre ellas estaba la Torre Central. ¿Por qué se debe demoler la torre central? Perdóneme, ¿el Ministerio de Cultura aprobó la demolición de la torre? Por supuesto, es que si no, no hubiese sido posible haber tramitado las vigencias futuras y el aval del gobierno, ni hubiese sido posible firmar el contrato, porque así fue como se estructuró el proyecto. De las 25 edificaciones del San Juan de Dios, ¿cuántas iban a ser demolidas fuera de la Torre Central? Otras 2. O sea, tres de los 25 edificios. Sí, 3 de los 25, el resto, que entre otras cosas, Néstor, la Torre Central es una construcción de estilo americano. El resto son estilo francés, que son estilos de pabellones altos. Ninguno de ellos, que son los que verdaderamente son patrimonio cultural, ninguno de ellos se iba a tocar. Esos estaban en proceso de reconstrucción y de restauración por parte del AERO. Sí, tengo una carta aquí, doctor Morales, del Ministerio de Cultura diciendo que no estaba autorizada la demolición ni de la Torre Central ni de los otros 2 edificios. Pues, Néstor, la resolución, no sé en este momento el número, no lo recuerdo, es de abril de 2016, claramente lo establece. Yo se las puedo enviar. Es una carta del ministro actual de Cultura, dirigido doctora Claudia López, alcaldesa de Bogotá, una carta de finales del año pasado. Sí, pero eso ya es un cambio sobre un contrato que ya estaba firmado y esos cambios no son retroactivos. El contrato, en el momento en el que se abrió licitación y se firmó el contrato, estaba vigente la resolución del Ministerio de Salud de 2016 del Ministerio de Cultura. Del Ministerio de Cultura, que permitía la demolición de la torre. Ok, y fuera de la demolición, ese contrato creo que es de casi 470.000 millones de pesos, ¿verdad? Sí, señor, así es. ¿Ese contrato es para qué? Ese contrato es para construir la nueva, o por supuesto, pues hacer la demolición, construir una nueva torre, dotar el edificio y garantizar el mantenimiento, tanto del edificio como de los equipos biomédicos por 5 años. Por eso tenía vigencias futuras, porque tenía un mantenimiento durante 5 años.
Sí. Doctor Morales, ¿y qué pasa ahora que se declara unilateralmente terminado el contrato? Pues lo que está establecido es que tienen que proceder a liquidar el contrato, pero también hay que mencionar que el contratista Copasa, desde que se le dijo eso que usted me está diciendo, de que no se podía demoler, entonces eso significaba un cambio en el contrato, un cambio en los diseños, y que por lo tanto entonces él no iba a continuar. El contratista convocó hace ya más de 6-7 meses al Tribunal de Arbitramiento Internacional, que es como está establecido en el contrato, y está pidiendo una indemnización por 100.000 millones de pesos. Claro, y como esto al final lo va a resolver un juez, señor Morales, ¿cuáles van a ser las consecuencias para la salud de los bogotanos? Aquí hay plata de por medio en esa pelea y esa posible indemnización a la empresa española. ¿Cómo afecta esto a la salud de los bogotanos? Pues que se van a quedar los bogotanos, quién sabe, en medio de esta pelea, cuántos años más. No vamos a tener un nuevo Hospital San Juan de Dios, un hospital de alta complejidad que requería con urgencia el centro de la ciudad. El centro de la ciudad no tiene ningún hospital de alta complejidad y por eso era la urgencia de construir esta nueva institución. Sí, doctor Morales, como quedó estructurado el contrato inicial por ese valor, por más de los 446.000 millones de pesos, ¿la ciudad, Bogotá, tiene alguna posibilidad de ganarle el pleito a Copasa, eventualmente, si llegan a demandar? Pues eso finalmente pues lo determinarán los jueces, pero en mi opinión el contratista tiene toda la razón, porque es que el contrato se firmó con el cumplimiento de todos los requisitos legales. Eso pasó tanto por el Consejo de la Ciudad, pasó por la Alcaldía de Bogotá e igualmente la Nación le dio el aval. Por lo tanto, es un contrato que se presume válido, es un contrato que en su momento se firmó. Que el Ministerio de Cultura, posteriormente, 2 años después, llegue a decir que es que cambiaron su opinión y apliquen retroactivamente una norma, me parece que eso no tiene sentido. Sí. ¿Ante quién, perdóneme María Camila, ante quién eventualmente sería esa demanda? No, lo que está establecido en el contrato es que los conflictos se resuelven mediante un tribunal internacional, y ese tribunal internacional ya fue convocado por parte del contratista Copasa, y ellos están se va a hacer una conciliación, y en esa conciliación ellos están pidiendo que se les indemnice con 100.000 millones de pesos. Eso es básicamente lo que el contratista está pidiendo, porque esa era la manera como se acordó la resolución de los conflictos. Sí, ¿y en qué queda entonces, doctor Morales, la idea del hospital universitario que iba a servir para atender mediana y alta complejidad y como un centro de investigación integral en Bogotá? Pues mire, lamentablemente las razones para demoler ese hospital son razones técnicas y le explico muy brevemente, porque entonces ahí no va a poder existir un hospital universitario. Esa es una edificación de 1957 que cuando se construyó tenía una altura entre el piso-techo de 3 metros. Hoy cualquier edificación que vaya a ser de alta complejidad requiere una altura mínima de 4 metros con 50. Esa era una razón insalvable. No había forma de ampliar la altura entre los pisos. Ahora, ¿por qué la altura entre los pisos? Para que ustedes y los oyentes entiendan. Porque los equipos biomédicos hoy, todos, vienen colgados del techo. No es como existía en esa época, que los equipos eran equipos sobre ruedas que estaban puestos en el piso. Hoy todos vienen colgados del techo. Todas las habitaciones de un hospital de alta complejidad deben tener un sistema de drenaje de aire. No es un sistema de aire acondicionado como creen algunos, es de drenaje de aire. Y todos los ductos deben ir por el techo. Yo tengo algunas fotografías porque Petro intentó recuperar las urgencias en el sótano. Y tengo algunas fotografías porque cuando colocaron los ductos de aire, prácticamente eso queda a una altura de 1,80. Prácticamente no hay espacio para uno circular. Esa es la razón fundamental por la cual había que demoler. Si se quiere tener ahí un hospital de alta complejidad, se requiere una edificación nueva. A propósito, dice usted, Petro, doctor Morales, cuando el señor presidente Petro fue alcalde de Bogotá, ¿hizo algo por el San Juan de Dios?
Pues hizo algo el 31 de diciembre, el 30 de diciembre del 2015, un día antes de irse, y es que firmó la compra de ese predio, porque ese predio pertenecía a la gobernación de Cundinamarca, a la beneficencia de Cundinamarca. Pero tuvo 4 años para haberlo hecho, para haber estructurado el proyecto, para haber hecho lo que él quería y no lo hizo. Solamente hasta el último día se dignó en comprarle a la beneficencia de Cundinamarca. Y la otra cosa, pues ese es un predio de Bogotá. En este momento es un predio que pertenece a Bogotá y pues ustedes ya lo dijeron, el gobierno nacional a través de un interventor no puede disponer de lo que signifique frente a ese predio. Sí, doctor Morales, usted cuando lo diseñó, Claudia López cuando firmó el contrato con Copasa, ¿alguien tenía en mente la privatización del San Juan de Dios? Para nada, nunca. Ese hospital nunca se pensó en privatizarlo. Ese hospital seguiría siendo propiedad de la Subred Centro Oriente, pues tan es así que quien firmó el contrato fue la Subred Centro Oriente, y la Subred Centro Oriente es una entidad pública. ¿Y cuál es la razón, doctor Morales, por la que el presidente Petro lo pone en estos términos y habla de quienes querían, lo cito entre comillas, desaparecer el hospital público más antiguo del país? Mire, ustedes ya lo han dicho, eso es un capricho, eso es una obsesión que tiene Petro, y que yo diría eso es una obsesión que tiene contra Peñalosa y digamos contra Claudia, que fue quien firmó el contrato, y después llevarles la contraria con algo que no tiene sentido. Sí, esto ya es una discusión de muchos años, señor Luis, pero la situación del hospital como tal, el futuro del hospital va a depender entonces del gobierno nacional. Aquí el gobierno de Bogotá no puede hacer nada mientras la subred esté intervenida. Mire, hay otra cosa que es importante mencionar. En el plan de desarrollo de Petro, él sacó un artículo donde dice que se compra el Hospital San Juan de Dios, el predio del Hospital San Juan de Dios, que se compra. Eso no se ha materializado porque tendría que entrar a hacer una negociación con la Alcaldía de Bogotá, y la Alcaldía de Bogotá pues tendría que venderle ese predio a la nación. O sea, hay una ley en este momento que dice que el Hospital San Juan de Dios va a ser una institución del orden nacional. Ya llevamos 2 años y no han hecho absolutamente nada. Porque uno dice, si van a comprar el Hospital San Juan de Dios, pues que lo compren y hagan lo que quieran, lo que ellos quieran hacer. Pero no han hecho nada. No han comprado el Hospital San Juan de Dios, que yo sepa, la Alcaldía de Bogotá no está en ningún trámite de vender ese hospital, que entre otras cosas no tiene sentido. Yo no creo que la Alcaldía vaya a vender un hospital que hace parte, que es el eje central de la Subred Centro Oriente y de la atención del centro de la ciudad, de la población más pobre del centro de la ciudad. De manera que esto, vuelvo y le repito, esto lo que lo van a meter es en un lío jurídico que va a durar 7, 8 años, y mientras tanto la gente más pobre de Bogotá, que necesita ese hospital de alta complejidad, pues no lo va a tener. Eso le iba a preguntar, doctor Morales. De momento, terminado el contrato para esa remodelación del San Juan de Dios, pues el San Juan de Dios vuelve a ser la misma ruina de siempre, ¿no? Sí, vuelve a ser la misma ruina de siempre, porque lo que yo tengo entendido es que no han hecho absolutamente nada con el resto de las edificaciones que durante la administración de Peñalosa y aún durante la administración de Claudia López, pues se comenzaron a recuperar. Lo que está establecido es que esas 22 edificaciones puedan ser utilizadas con usos afines a salud alrededor de esa torre central que se iba a construir. A ver, me explico. Si vamos a tener un hospital de alta complejidad y 22 edificaciones aledañas, pues en algunas de ellas se podrían hacer, por ejemplo, entidades para rehabilitación, entidades para venta de medicamentos, entidades para equipos biomédicos, etcétera. Entonces, al no existir una torre central, pues tampoco se le puede dar uso al resto de los edificios, y vuelvo y repito, lo que hace es que se paraliza por completo esta obra, quién sabe por cuánto tiempo. Sí, en este caso hoy, ¿cómo está funcionando el San Juan de Dios, doctor Morales? ¿Hoy hay alguna edificación o algún servicio médico que se preste en ese complejo? Sí, cuando
durante la administración de Peñalosa, en un edificio que queda sobre la 10ª adelante, que es un edificio que se construyó de 2 pisos en el año 68. Ese edificio sí cumplía con las normas de sismo resistencia y ahí se estableció un CAPS, un Centro de Atención Prioritaria en Salud, que hasta donde tengo entendido sigue funcionando en la actualidad. Pero esa es una utilización mínima menor de todo el resto del espacio. Sí. Pero ahí si funciona. Doctor Morales, si el mundo fuera ideal y se rehabilita completamente el San Juan de Dios y la empresa española cumpliese y se logra, bueno, y se derriba la torre, lo que no sirve, y se adecúa como corresponde, ¿el San Juan de Dios le daría atención a cuántas personas? Y si el San Juan de Dios va a atender el centro de la ciudad, varias de las localidades del centro de la ciudad, va a ser o sería un hospital de alta complejidad especialmente para personas de la tercera edad, para enfermedades crónicas y degenerativas complejas, que al frente tiene el Instituto de Cancerología. Esa es una institución que atendería fácilmente a 600.000 personas, cubriría una población de unas 600.000 personas que hoy desafortunadamente se quedaron sin ese hospital. Claro. ¿Y en cuánto tiempo podría haber estado en funcionamiento si no se hubiera tomado esta decisión por parte del gobierno? Mire, firmado el contrato, el contratista tenía 3 años para poner en marcha la institución. O sea, estábamos porque a cuánto, es que no era ¿le quedaba cuánto? No, si se firmó en el 2020 para el 2023, o sea, en este momento ya debería estar funcionando ese hospital en el 2024. Bueno, lo que pasa es que ese es otro tema, pero el contratista, que es Copasa, esta empresa, también está metida en unos incumplimientos y tengo entendido, hay un tribunal de arbitramiento alrededor de Copasa, ¿no? Sí, yo entiendo que sí. Esa fue una de las situaciones que se analizó al momento de abrir la licitación, pero eso no es motivo para haberlo inhabilitado, porque es que eso es lo que dicen algunos. ¿Por qué no inhabilitaron a Copasa si tiene unos procesos por incumplimiento, pero no está sancionado? Y como no está sancionado, no es posible legalmente inhabilitarlo para que participara en esa licitación. Sí, ¿qué va a pasar con el resto de predios que están englobados dentro de este terreno, que además del Hospital San Juan de Dios incluye el Instituto Dermatológico Federico Lleras Acosta, los predios del Ancianato, del Jardín Infantil y del Instituto Materno Infantil, así como del Instituto Nacional de Cancerología? Bueno, mire, el dermatológico y ahí existe un jardín infantil, esos siguen funcionando, esos están, digamos, por fuera, no exactamente por fuera del predio, pero sí están por fuera de esta discusión y por lo tanto van a seguir funcionando. La otra cosa que estaba contemplada en el lote del San Juan de Dios era la construcción del nuevo hospital materno infantil, en donde es hoy la cancha de fútbol. Ese es otro de los proyectos que se va al suelo. Ese sí no se había contratado, pero ese proyecto estaba en proceso de estructuración. ¿Por qué se iba a construir ahí en la cancha de fútbol del lote del San Juan de Dios el materno infantil? Porque el materno infantil funciona pasando la 10ª hacia el oriente sobre una edificación que igualmente es una edificación de patrimonio cultural que no cumple tampoco con las condiciones de sismo resistencia ni con las condiciones para ser un hospital de maternidad de alta complejidad, y por lo tanto ese predio se le iba a devolver al Instituto Nacional de Cancerología, entre otras cosas porque está anexo a los edificios del Instituto Nacional de Cancerología y ellos necesitaban de esa edificación. Con esto pues se para igualmente la construcción del nuevo hospital materno-infantil que se iba a realizar en la cancha de fútbol. Era un complejo hospitalario el San Juan de Dios, no era simplemente un edificio viejo reparado, era un gran proyecto de salud. Repito, esta es la historia de una obra, otra obra frustrada por cuenta de la peleadera. Doctor Morales, gracias, muy amable. Con mucho gusto, Néstor. Muy amable, Luis Gonzalo.